Bien, ahora aquí en la entrevista en JN Noticias vamos a hablar sobre la polarización política y además los discursos de odio en contra de las instituciones electorales. Y esto a raíz de un último informe de monitoreo que se ha realizado por eMonitor Plus. Y es por ello que estamos acompañados de Mauro Calvo, quien es jefe del proyecto de asistencia electoral del PNUD, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bien, por favor, vamos a comenzar con esta entrevista tras este último informe que se ha realizado entre el 21 de marzo y el 3 de abril sobre también este análisis que se ha hecho y se ha encontrado un lenguaje tóxico. Incluso, señor Mauro Calvo, es a donde va mi pregunta, en un artículo de un conocido medio local, la Bettina Wall, representante también residente del PNUD, advierte que existe una polarización tóxica. ¿A qué nos referimos con esto en medio de las plataformas digitales? Bueno, pues sí, efectivamente, la polarización tóxica es una dinámica en la que de una manera abrupta se deslegitiman posicionamientos diferentes al propio, ¿no? Se llega a ver a los otros de una manera como enemigos, como traidores, y es algo, pues bueno, evidentemente que limita las posibilidades de entablar diálogos constructivos. Como efectivamente decía la representante residente del PNUD en ese artículo que mencionaba, en Perú se está dando en este momento una polarización severa en las redes sociales que se traduce en lenguaje tóxico que efectivamente puede acabar derivando en otras cosas como discurso de odio o violencia basada en género. Correcto, y además, y vamos a también a ponerlo en pantalla posteriormente, este monitoreo ha arrojado que más de 1.800 mensajes están basados en lenguaje tóxico, 444 discursos de odio y 80 violencia basada en género. En este caso, el discurso de odio que se ha presentado, ¿cuáles son las principales tendencias identificadas que podemos ver? Bueno, el discurso de odio lo que hace es atacar el yo de las personas, no por lo que dicen, sino por lo que son, ¿no? En ese sentido, vemos que se pone mucho el énfasis no tanto en lo que dicen, sino en quién emite el mensaje. Y esa es la gran característica de lo que vemos cuando detectamos discurso de odio. Lo que hace la herramienta que tenemos, eMonitor Plus, es a través de inteligencia artificial, hace un análisis de la probabilidad que un determinado post de una serie de cuentas públicas con incidencia a nivel político que estamos siguiendo contiene este discurso de odio, ¿no? Y entonces a través de eMonitor Plus, una vez que, digamos, ese primer filtro que hace la inteligencia artificial está listo, tenemos un equipo humano de verificadores que va directamente a las fuentes, a esos tweets o a esas posts en redes sociales para verificar si efectivamente se está dando esa característica del discurso de odio que, como bien dice usted en el reporte, se ve que en estos últimos meses y dada la coyuntura política que vive el país, pues se ha acentuado bastante. Correcto, sí, y además de ello, también dentro de este gráfico podemos observar que uno de los puntos, bueno, el punto 4, detalla que los organismos autónomos afectados también han sido afectados por la polarización política, y es a donde me lleva también este cuadro en donde se identificaron 11 casos en este momentos dedicados al Jurado Nacional de Elecciones, en donde se ven afectados, ¿no?, por dicha polarización que mencionamos con discurso de odio, violencia basada en género también. Sí, efectivamente, esa es una de las tendencias que hemos detectado, que hay un ataque sistemático y muy agudo a organismos autónomos del Estado, no solamente a los del sistema electoral, sino también a la Fiscalía de la Nación, a Defensoría y a otros organismos con el intento de minar su independencia y su integridad, ¿no? Esto, evidentemente, es algo muy peligroso y que conviene detectar y atajarlo en la medida de lo posible. Déjeme decir que, evidentemente, cuando hablamos de discursos de odio en redes sociales o lenguaje tóxico, esto no tiene por qué ser así. Es decir, las redes sociales, en principio, no son ni buenas ni malas. Las redes sociales pueden ser el nuevo ágora, digamos, ¿no? Donde se abre el debate político, donde se presentan opiniones, donde se expresa la pluralidad de un país. Lo que pasa es que precisamente esa libertad que nos dan las redes sociales también puede ser mal utilizada, y es en ese contexto
en el que se puede dar esta polarización y estos ataques a los diferentes, ¿no? En el caso que nos ocupa, como bien decía usted, a los organismos electorales que recientemente han sido, bueno, y no solo recientemente, sino ya de una manera sostenida, han sido objeto de ataques tanto la propia institucionalidad de los organismos electorales como las personas que los dirigen, con incluso llegándose a ver amenazas de muerte, ¿no? Sí, Lo cual claro. es De hecho, es lo que hemos visto también en esta publicación de Monitor, en donde se ponen posts, ¿no?, en las redes sociales, atacando directamente, ¿no?, a las cabezas, que en este caso son las autoridades electorales, tanto del jurado como de la OMP, pero también, como ha mencionado, de otros organismos autónomos como la Junta Nacional de Justicia, Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, pero netamente que buscan, es lo que también leemos en ese informe, deslegitimar la labor de las instituciones, que continúan realizando su labor pese a los constantes ataques que existen aún en redes sociales, ¿no? Correcto, ese es el fin último, ¿no? Es desestabilizar a las instituciones, deslegitimarlas, minar su institucionalidad, y en el caso del sistema peruano también puede llegar incluso a querer atacar o reducir su independencia, ¿no? Y por supuesto, la independencia y la integridad de los organismos electorales es algo que debe cuidarse como oro en paño, porque ahí está la base y la esencia de la propia democracia, ¿no? Correcto. ¿Y hasta qué punto también las redes sociales tienen responsabilidad de albergar todos estos mensajes? Es una discusión que siempre ha estado en la palestra, de hecho, pero también porque se ha llegado, también usted cree, a una normalización de este tipo de violencia. Pues como decía, ¿no? Las redes sociales creo que no tienen por qué ser ni buenas ni malas, es solamente el uso que hagamos de ellas. Es cierto que determinadas burbujas que se generan en las redes sociales hacen que consumamos preferentemente información que nos es, bueno, que coincide con nuestro pensamiento, con nuestras ideas, y esto hace que nos vayamos retroalimentando y puede degenerar en este tipo de situaciones, ¿no? Desinformación, en lo que tiene que ver con los organismos electorales, también la narrativa del fraude, son patrones que se están repitiendo y que se está dando no solamente en Perú, sino que se están dando en otros países y que vemos que se repiten sobre todo en contextos electorales, con el objetivo de revertir la voluntad popular y de cuestionar los resultados y los propios organismos electorales, ¿no? Claro, correcto. Y además, gracias a distintas herramientas es que se pueden ver y verificar qué está sucediendo, ¿no?, en plataformas digitales. Por ejemplo, ahora lo estamos viendo con este tipo de monitoreo que se realiza cada cierto tiempo. ¿Usted cree que también esto contribuye a amortiguar un poco estos discursos de odio que pueden al menos visibilizarlos, ¿no?, para conocerlos? Efectivamente, bueno, eso es lo que estamos intentando, ¿no? En esta alianza que tenemos con la Asociación Civil Transparencia y Ojo Público, en la red de verificación Amayuya, lo que queremos es recopilar la información sobre este fenómeno de la polarización de una manera estructurada y sistemática, ¿no? Para sacar a la luz los datos. Lo que queremos es aportar datos que sirvan a la ciudadanía para conocer a través de los medios de comunicación lo que está pasando, levantar la alerta y también que estos datos les sirvan a quienes tienen que tomar las decisiones para atajar este fenómeno y que lo hagan de una manera informada. También déjeme decir que evidentemente los procesos electorales son momentos en que la conflictividad se puede disparar, ¿no? Son propicios para la conflictividad, y más en países como Perú, donde venimos ya de una situación y de un contexto muy polarizado. Entonces, yo creo que es importante que se haga pedagogía y que se expliquen bien los procesos electorales y las salvaguardas que tienen, que esas narrativas del fraude que se echan al aire tan a la ligera no puedan cuajar, y que se ponga en valor la solvencia de los organismos electorales peruanos que la tienen y que han sido modelo históricamente a imitar en Latinoamérica, ¿no? Y en ese sentido, como PNUD, nosotros estamos trabajando ahora en un proyecto con el apoyo y en colaboración con los organismos electorales, precisamente para hacer eso, ¿no? Esa pedagogía y ese conocimiento ciudadano de los procesos electorales, que estamos implementando además con el apoyo de la Unión Europea aquí en el Perú.
Correcto, entonces ese apoyo se da también para, como usted menciona, realizar la labor que se está realizando en los distintos órganos autónomos que en base siempre a la democracia, y como usted menciona es muy importante también combatir todos los efectos que pueda dar la desinformación, más en un proceso electoral que es muy importante. Muchas gracias por la entrevista, señor Mauro Calvo, quien es jefe del proyecto de asistencia electoral del PNUD, a quien agradecemos hoy estar con nosotros. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Bien, nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos con más información.